Bienvenidos pues en este día para ir meditando sobre el Evangelio, que por cierto es breve, para ir pensando ya en el cuarto domingo en el que la Iglesia Universal pues lo dedica a la oración por las vocaciones. Es el domingo llamado del Buen Pastor, en el que le pedimos al Señor vocaciones a la vida consagrada, al orden sacerdotal, para que el Señor siga llamando hombres y mujeres a su servicio para prolongar esta visión del pastoreo, que es propio pues de toda la Iglesia. Cristo es el buen pastor y quisiera Él que como buen pastor los demás copastores, como explica San Pedro en su primera carta, también lo seamos en el mundo. Entremos pues ya de lleno al Evangelio. Está tomado del Evangelio según San Juan en el capítulo 10, los versículos 27 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos. El Padre y yo somos uno. Hasta aquí pues nuestro texto de la palabra dominical. Pensando pues ya en nuestra reflexión sobre este Evangelio, pues nos ponemos ya a pensar. La tierra de Israel es en gran parte pues montañosa y se utiliza para el pastoreo de ovejas. Guardianes de rebaños eran en el Antiguo Testamento cuando se habla de el pastor Abel, hermano de Caín. Abraham, que tenía pues muchas ovejas. Jacob, Moisés, que subió al monte Sinaí llevando las ovejas para encontrar el pasto. Y por último, el grande, ¿verdad? Aquel que fue sacado detrás de las ovejas, que es David. No debe por tanto causar consternación de que se utilicen pues imágenes de la vida pastoral en la Biblia. Dios es llamado pues el pastor de Israel, que conduce a su pueblo como ovejas, los trata con amor y cuidado, los guía hacia abundantes pastos y manantiales de agua fresca. Incluso el Mesías es anunciado por los profetas como un pastor para guiar a Israel. Se acerca el día en que suscitaré un rey que será descendiente de David. Él gobernará con prudencia, justicia y rectitud. Jesús se referirá a estas imágenes cuando un día, descendiendo desde el barco, ve una gran multitud corriendo a pie para escuchar su palabra de esperanza. Marcos dice: tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. En Marcos 6, 33 al 34. En el Evangelio según San Juan, Jesús se presenta como el pastor esperado. Juan 10, 11 y 14. Como el que pues va a conducir a la gente a lo largo del camino de la rectitud y fidelidad al Señor. El cuarto domingo de Pascua se llama el Domingo del Buen Pastor, ya que cada año la liturgia nos presenta un pasaje del capítulo 10 de Juan, donde Jesús mismo es el verdadero pastor. Los 4 versos que leemos pues en el Evangelio de hoy se han extraído de la parte final del discurso de Jesús y quieren ayudarnos a profundizar pues el significado de esta imagen bíblica. Comencemos con una aclaración. Cuando hablamos de Jesús, el buen pastor, la primera imagen que viene a la mente es la del maestro
que sostiene un cordero en sus brazos o en los hombros. Es cierto, Jesús es el buen pastor que sale a buscar la oveja perdida, pero esta es la reproducción de la parábola que se encuentra en Lucas 15, 4 al 8. El buen pastor del que habla San Juan no tiene nada que ver con esta imagen dulce y tierna. Jesús no se presenta a sí mismo como alguien que cariñosamente acaricia al cordero herido, sino como el hombre duro, fuerte, decidido a luchar contra los bandidos y los animales feroces, como lo hizo David, persiguiendo al león, al oso, que arrebata una de las ovejas lejos del rebaño. David lo derriba y le quita la víctima de su boca. Primer libro de Samuel 17, 34, 35. Jesús es el buen pastor porque Él no tiene miedo de luchar hasta dar su vida por las ovejas que Él ama. Juan 10, 11. La primera frase que Jesús pronuncia es muy fuerte. Mis ovejas, dice, jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. La salvación de las ovejas no estará garantizada por su docilidad, su lealtad, sino por la iniciativa, el valor, el amor gratuito e incondicional del pastor. Este es el gran anuncio. Esta es la hermosa noticia que la Pascua anuncia y lo que un creyente cristiano debe comunicar a cada persona. Incluso tiene que garantizarles a quienes todo les va mal en la vida, sus miserias, sus defectos, sus opciones de muerte no serán capaces de derrotar el amor de Cristo. Hay que aclarar la segunda imagen, la de las ovejas, ya que puede provocar cierta incomodidad. ¿Quiénes son la manada que va tras el buen pastor? Algunos quizás respondan espontáneamente. Los laicos que dócilmente aceptan y practican todas las normas establecidas por el clero. Los pastores son, por tanto, la jerarquía de la iglesia, mientras que las ovejas serían los simples fieles. No es así. El único pastor es Cristo, porque como hemos señalado en la segunda lectura, Cristo es el Cordero que ha sacrificado su propia vida. Sus ovejas son aquellos que tienen el coraje de seguirlo en este regalo de la vida. El pastor es entonces un cordero que comparte con todos la suerte del rebaño. Hay otra idea errónea que debe corregirse, la de identificar a todos los bautizados con el rebaño de Cristo. Hay áreas grises en la iglesia que se excluyen del reino de Dios, ya que prosperan en el pecado, mientras que hay enormes márgenes más allá de los confines de la iglesia que caen dentro del reino porque el Espíritu está trabajando allí. La acción del Espíritu se manifiesta en el impulso del don de la vida al hermano o hermana. El que vive en amor vive en Dios y Dios en él, según la carta primera de Juan 4:16. El que sin conocer a Cristo se sacrifica por los pobres, practica la justicia, la hermandad, el intercambio de los bienes, la hospitalidad, la lealtad, la sinceridad, el rechazo a la violencia, el perdón de los enemigos, el compromiso con la paz, pueden ser discípulos del buen pastor. Esto debería hacer pensar a tantos cristianos que están revolcándose en la complacencia de sí mismos, que eventualmente podría resultar en trágicas ilusiones. El pastor puede un día inesperadamente decir a algunos: no sé de dónde son ustedes, según Lucas 13:25. El sentirse seguros, la confianza preconcebida contra los miembros de otras religiones y los prejuicios
hacia los no creyentes están todavía tan profundamente arraigados y son tan perniciosos como el falso irenismo. ¿Cómo se puede llegar a ser miembro de la ley, de la grey que sigue a Jesús? ¿Qué ocurre con las ovejas que son fieles a Él? El Evangelio de hoy dice que no somos nosotros los que tomamos la iniciativa de seguirlo. Él es el que llama. Mis ovejas, dice, oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Los discípulos de Jesús viven en este mundo entre la gente, escuchan muchas llamadas e incluso reciben mensajes engañosos. Hay muchos que se hacen pasar por pastores que prometen la vida, el bienestar, la felicidad e invitan a la gente a seguirlos. Es fácil ser engañado por charlatanes. En medio de muchas voces, ¿cómo se puede reconocer la voz del verdadero pastor? ¿Es necesario acostumbrar al oído? El que oye a una persona solo durante 5 minutos y después de un año no le oye nada más, le resultará difícil distinguir la voz del otro en la multitud. El que escucha el Evangelio solo una vez al año no aprende a reconocer la voz del Señor que le habla. No es fácil confiar en Jesús porque Él no promete éxitos, triunfos, victorias, como hacen los demás pastores. Se pide la entrega de sí mismo, exige la renuncia, buscar el propio provecho, exige el sacrificio de la vida. Y sin embargo, asegura, este es el único camino que conduce a la vida eterna. Los versículos 28 al 29. No hay atajos. Indicar otros caminos es hacer trampa y conduce a la muerte. El pasaje termina con las palabras de Jesús: yo y el Padre somos uno. Esta afirmación un tanto abstracta indica el camino a seguir. Para lograr la unidad con Dios es necesario llegar a ser uno con Cristo. Esto significa que uno tiene que lograr la unidad de pensamientos, intenciones y acciones con Él. Esta afirmación nos hace reflexionar sobre el ministerio de los que son llamados a pastorear el rebaño de Cristo. A veces en la comunidad cristiana hay una cierta tensión entre los que con términos no muy exactos son llamados el clero y los laicos. Algunos dicen que los laicos deben estar unidos con sus pastores, otros dicen que sus pastores deben estar unidos con el pueblo de Dios. Tal vez sea más correcto pensar que todo el pueblo de Dios, laicos y clérigos, juntos deberían seguir al único pastor que es Jesús y llegar a ser con Él uno, como Él y el Padre. Celebramos este domingo, es el Domingo del Buen Pastor, y es importantísimo que, tal como concluye esta reflexión, que pidamos los unos por los otros, por las vocaciones a la vida consagrada, de religiosas y de religiosos. Pidamos por el clero diocesano, para que siga el Señor llamando a jóvenes inquietos para continuar la labor de Jesús, buen pastor, y por todo el pueblo de Dios, todos como por el bautismo somos pueblo de Dios, para seguir al buen pastor. Gracias por su fina atención y hasta una próxima oportunidad.